Listo, chicos, porfa, me pueden indicar si me escuchan y ven pantalla. Sí, profesora. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a continuar un poquito más y llamo lista. Bueno, eh, eso pues para entender las diferencias entre restauración, recuperación y rehabilitación, lo que les decía. Entonces, ustedes pues para lograr hasta establecer un proceso de recuperación, de restauración, ¿cierto? Tienen que entender cómo se recupera el ecosistema, qué es lo natural de ese ecosistema, ¿cierto? ¿Qué arreglos pueden hacer ustedes en ese ecosistema y cuál va a ser ese proceso de restauración, que viene a ser ese caso de la rehabilitación, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben entender para realizar un proceso de restauración, ¿sí? En este caso, pues las acciones de rehabilitación van a incluir la eliminación de los factores que causan el deterioro y el establecimiento de los componentes clave de los ecosistemas para influir en su recuperación. Supongo que por esto, Fernando me preguntaba que si en ese caso se tenían que eliminar la especie invasora. Sí, siempre en ese caso uno trata de eliminar en su totalidad la especie invasora, ¿sí? Que es muy difícil porque uno no tiene ojos en todo lado para ver dónde está. Pueden ser especie de tipo animal, de tipo vegetal, de tipo microbiano, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues toca ver qué proceso podemos hacer para afectar o esa planta, o ese animal, o ese microbio, ¿cierto? Y pues haciéndolo sin afectar los demás organismos del ecosistema, ¿sí? Y pues aquí ya les puedo hablar de lo que puede ser un proceso de regeneración de ecosistemas, ¿sí? El proceso de regeneración de ecosistemas siempre se va a entender como la capacidad que tienen los ecosistemas de regenerarse o de recuperarse a sí mismos. Lo que les dije del ejemplo, cuando uno está enfermo, uno mismo, pues va, o cuando uno se hace una herida, ¿cierto? Esa herida va a tender a regenerarse, ¿cierto? A formar cicatriz, perdón, a formar costra, o a primero se cortan ustedes, se coagula la sangre, se forma costra, empieza a regenerarse esa piel y hasta que se cae la costra, queda únicamente la cicatriz. Al ecosistema le va a pasar lo mismo. Cuando le ocurre un disturbio, inmediatamente va a tender a regenerarse, es decir, a recuperar todo aquello que perdió, que no va a ser igual, ¿cierto? Le va a quedar esa cicatriz al ecosistema y pues lo va a tratar de recuperar, se va a tratar de regenerar, perdón, a partir de la recuperación de los componentes bióticos y abióticos que que poseía, perdón, o que perdió. En ese caso, pues los árboles siempre en un suelo, digamos, en este caso el suelo quemado, o un suelo inundado, cualquier tipo de suelo, va a quedar un banco de semillas. Si se mantiene la estructura de ese suelo, ese banco de semillas de las especies que habitaban allí van a empezar a crecer. Generalmente van a empezar a crecer plantas pioneras. Ya más adelante veremos qué son las plantas pioneras. Y pues en este caso empiezan a crecer esas plantas y se empieza a dar una regeneración de ese ecosistema. Cuando llegan especies de plantas pioneras, que en general son de bajas alturas, ¿cierto? Luego llegan otras especies de plantas y tan pronto se establece cierto, por decirlo así, cierta continuidad de plantas en el ecosistema, van a llegar, entonces en este caso, ciertos herbívoros, ¿cierto? A consumir estas plantas o ciertos polinizadores o lo que sea, ¿cierto? Y cuando llegan estos primeros herbívoros, van a generar un proceso de dispersión de semillas. En ecología conmigo vieron procesos de dispersión de semillas, que se hablaba de zoocoria, que en ese caso son las semillas que se dispersan a partir de los animales, la anemocoria, ¿cierto? Que es el proceso de dispersión de semillas por viento, entonces en este caso el viento y el aire, perdón, el viento y los animales pueden hacer proceso de dispersión de semillas. Y el otro que no me acuerdo, supongo que es la hidrocoria, no me acuerdo el nombre, pero es el proceso de dispersión de semillas por agua.
¿sí? Entonces también, digamos que caiga alguna lluvia o se forme, o haya algún cuerpo de agua o se forme algún cuerpo de agua, entonces va a haber un proceso de dispersión de semillas. Al dispersarse esas semillas de esos primeros organismos, de esos primeros vegetales que llegaron al ecosistema, pues se va a generar una cobertura vegetal. Al generarse una cobertura vegetal, se empieza a generar una nueva estructura del suelo, ¿sí? Y al, digamos, volverse a estructurar el suelo, se da paso a que plantas más desarrolladas o más especializadas, no digamos más desarrolladas o que necesiten desarrollar más sus estructuras anatómicas, en ese caso, pues podrán lograr sobrevivir y sucederá una regeneración del ecosistema, ¿sí? Cuando le ocurre un daño al ecosistema, pues va a perder un daño, digamos, altamente grande, o que lo afectó muchísimo, afectó todos los factores del ecosistema, va a perder su capacidad de regeneración, ¿sí? En este caso no solo un incendio, sino que hubo algo que dañó el suelo y ya ni siquiera llueve en ese lugar, no hay plantas, no hay animales, nada. Entonces, pues ese proceso de regeneración puede que no suceda o suceda a una escala sea una escala más lenta, por decirlo así, a una escala temporal mucho más lenta de lo que hace naturalmente, ¿cierto? Y pues esto sucede, como les digo, cuando su estructura funcional está gravemente afectada, lo que les dije, algún fenómeno en el suelo, algún fenómeno en los organismos vivos, en el clima, en todo, ¿sí? Entonces ya es muy difícil de que se vuelva a recuperar. Y cuando está muy, muy afectado, ¿cierto? Se puede decir que se han perdido las especies clave o esas especies bandera, ¿cierto? Que fomentan que ese ecosistema se siga manteniendo. ¿Quién de los que vio ecología conmigo o si los otros chicos vieron ese término me puede decir que es una especie clave o una especie bandera? ¿Nadie? Bueno, una especie clave es una especie que en el ecosistema tiene una función. Todas las especies tienen cierta función en el ecosistema, su nicho ecológico, ¿cierto? Pero eh, hay ciertas especies que son como las especies más centrales o como de las especies que dependen gran cantidad de otras especies, ¿sí? Entonces, cuando se pierde esa especie central, no se hagan de cuenta como esta piedra angular, no sé si la conocen, la piedra que soporta todo un arco, ¿cierto? Si se pierde esa piedra angular o si se pierde esa especie, pues se va a dañar la misma estructura del ecosistema, se van a perder gran cantidad de interacciones biológicas, ¿sí? Y pues en ese caso de la piedra angular, si se pierde esa piedra angular, esa piedra central, pues el arco no va a existir, no va a funcionar, ¿sí? Y pues esto, cuando ya no existen ni siquiera las especies clave o las especies bandera, ¿cierto? Ya no va a haber el funcionamiento de la red trófica o no va a estar esa red trófica completa, lo que supongo todos vieron en ecología, ¿sí? La red trófica se compone, se denomina cadena trófica, pero a mí me gusta más decirle red trófica porque no es una cadena. Entonces esa cadena trófica se compone de los productores o autótrofos o de los organismos fotosintetizadores, en primer lugar, seguido de los herbívoros, seguido de los carnívoros y seguido de los descomponedores, ¿cierto? Que eso en sí es una red trófica porque no todos los animales comen únicamente un alimento, comen diferentes alimentos, ¿sí? Entonces, al perderse esa interacción, esa red trófica, no va a haber presencia de diferentes especies animales, no va a haber un control poblacional de X planta o de X herbívoro o de X carnívoro, ¿cierto? Y en ese caso, pues no se va a poder establecer todas estas interacciones biológicas, ¿sí? Además que la ausencia de algunos organismos causa que pues se pierdan sus nichos ecológicos, como ya lo dijimos, nicho ecológico, el funcionamiento de algún organismo en el ecosistema, y causando que éste le sea casi imposible regenerarse, ¿sí? Entonces, en este caso, esos ecosistemas que pierden todas estas variables que yo les acabo de mencionar, empiezan a convertirse en lugares de tipo desértico, ¿sí? Que el desierto en general son unos ecosistemas
pero hay lugares desérticos que ya ni animales, ni plantas, nada tienen, ¿sí? Entonces son lugares que no pueden volver a su establecimiento natural o a su componente natural, ¿sí? Entonces es importante que tener en cuenta que para que la regeneración de un ecosistema se dé, deben estar todas estas variables o estos organismos, perdón, y sus diferentes interacciones eh, ecológicas, ¿sí? Viendo que pues ya hay 21 estudiantes conectados, pues voy a proceder a llamar lista. Bueno, prenden su micrófono y me dice presente, listo, no me vayan a escribir en el chat porque se hace más demorado, bueno. Entonces, a Guillón Ricardo, Presente, profe. Chazoy Brian, Presente, profe. Chicunque Noraldi, Chicunque Noraldi, Juaran Marley, Presente. Díaz Angie, Presente. Díaz, uy, la repetí, bueno. Gómez Brian, Presente, profe. Guerrero Joseph, Guerrero Joseph, Guerrero Sebastián, Guerrero Sebastián, Guerrero Brenda, Presente. Ibarra Juliana, Presente. Jacanamejoy Mabel, Presente, profe. Jacanamejoy Kelly, Jacanamejoy Kelly, Hansa Soy Janet, Hansa Soy Janet, Llanos Tania, Presente, profe. Luna Joana, Presente, profe. Morales Jennifer, Presente. Muñoz Irene, Presente, profe. Mutumbajoy Mónica, Mutumbajoy Mónica, Ordóñez Brian, Ordóñez Brian, Oviedo Oscar, Presente. Patiño Jimmy, Patiño Jimmy, Pejendino Cristian, Presente. Petevi, perdón, Angie, Petevi Angie, Kemaf Cristian, Presente. Reascos Jefferson, Reascos Jefferson, Revelo Dubán, Revelo Dubán, Presente, profe. Rodríguez Karen Presente, profe. y Diego Sacanambuy. Presente, profe. Listo. ¿Hay alguien que no esté en el listado? Profesora, yo no estoy en el listado. ¿Tú Yo eres? vengo del grupo A, Darío Fernando Fajardo Paz. Y Sí, en el grupo del anterior docente sí estaba. sí, y la tienes inscrita, Sí, matriculada y todo. ¿Me sí. regalas tu nombre, porfa, completo? Apellidos y nombres.
Fajardo Paz, Sí. Darío Fernando. ¿Alguien más? Listo. Las personas. ¿Tú, Jessica? Sí, señora. ¿Me regalas tu nombre completo, porfa? Osorio Miticanal. Ay. Ajá. Jessica Andrea. El mío está en proceso, profe. Ah, listo. Bueno. Entonces voy a reportar el caso de Darío. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, con gusto. Profe Brian Ordóñez, sino que se me fue un momento la energía, pero ya llegó. Ah, listo. Ordóñez. Listo. Bueno, chicos. Ahora sí, continuando, ahora sí podemos hablar de teoría del disturbio, ¿sí? Yo les he hablado un montón de daño al ecosistema y disturbio del ecosistema, pero pues no les he dicho qué es un disturbio o qué es un daño al ecosistema, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué? Listo. Sí están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, en ecología de la restauración se habla de la teoría del disturbio ecológico, que también se conoce como la hipótesis de la perturbación intermedia. Cuando hablamos de una perturbación intermedia, se habla de que tenemos una continuidad a través del tiempo de un ecosistema que en algún momento intermedio tuvo o le ocurrió un disturbio, ¿sí? Le ocurrió cierto daño al ecosistema en el cual se perdió la continuidad estructural del mismo, ¿sí? Por eso se llama hipótesis de la perturbación intermedia, que puede ser, ya veremos, ya hablaremos de los tipos de disturbio, pero en este caso aprovecho para avisarles que el disturbio puede ser natural o puede ser de tipo antrópico o de tipo causado por nosotros los humanos, ¿sí? Y pues esta hipótesis lo que indica es que pues en los ecosistemas maduros, es decir, esos ecosistemas que vemos como estables, que vemos con cierta estructura estable natural, ¿sí? Entonces, suele ocurrir la presencia de perturbaciones o de disturbios, ¿cierto? De daños a este ecosistema que pueden suceder en algún momento intermedio de la historia de ese ecosistema. Cuando digamos nosotros como humanos vamos a ver ese ecosistema, un cierto ecosistema, ¿cierto? No, ya llegamos en el momento en que ha sucedido ese disturbio, ¿cierto? Y puede que en algunas veces sepamos qué sucedió, en otras veces no podremos saber qué sucedió. Entonces se conoce como un disturbio intermedio, es decir, que ocurrió en un tiempo medio, por decirlo así, de la historia de vida de ese ecosistema, ¿sí? En general, cuando ocurren perturbaciones de tipo natural, ¿cierto? Estas perturbaciones o estos disturbios, ¿cierto? Van a ayudar a mantener los niveles de riqueza de especies y de biodiversidad en mayores niveles, ¿sí? Estos disturbios van a fomentar a que el ecosistema se enriquezca y aumente su biodiversidad. Ustedes van a decir, pero pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Qué sucede en los ecosistemas? Que cuando ocurre, es como un proceso de, ¿cómo les digo yo? Como de regenerar el ecosistema, no sé cómo decirles, piénsenlo así, ustedes se dice que la piel la tenemos que tener cuidada y no sé qué, y este proceso de exfoliación, ¿cierto? Que se menciona en los diferentes propagandas y todo eso, lo que hacemos es como exfoliar nuestra cara, nuestra piel, ¿cierto? Ocasionar un disturbio a nuestra piel, quitar como toda esa maleza, entre comillas, o todas esas células muertas y hacer que nuestra piel quede más tersa, más suave, pueda respirar mejor y eso. Es como el ejemplo como más cercano que les puedo dar, ¿no? En ese caso, eso es lo que hace el ecosistema. Los ecosistemas necesitan de disturbios para que puedan seguirse manteniendo y digamos, como de renovar, ¿sí? Esa biodiversidad. En ese caso, por ejemplo, les hablo de un
incendio forestal de tipo natural, no causado por el hombre, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenemos este ecosistema, ¿cierto? Volvemos a la anterior diapositiva. Tenemos este ecosistema, ¿cierto? Y tenía su estructura normal y tuvo un incendio forestal en cierta parte de ese ecosistema, no en la totalidad del ecosistema, en cierta parte, ¿sí? Entonces, en esa parte, lo que sucede es que al haber una quema, ¿sí? Se hace disponible la presencia de nuevos nutrientes en el suelo. Bien saben ustedes el uso de la chagra, ¿cierto? Los indígenas lo que hacen es realizar un proceso de quema, ¿cierto? Dejar disponible cierta cantidad de ceniza en el suelo, lo que garantiza que queden nutrientes disponibles en el suelo, ¿sí? Entonces, al haber nutrientes disponibles en el suelo y digamos al ocurrir algún proceso de lluvia o de disposición de agua en este mismo suelo, va a generar que ese banco de semillas, que ya les había mencionado, el banco de semillas, indica o quiere decir que hay gran cantidad de semillas dispuestas en el suelo que aún no han germinado porque no han encontrado las condiciones óptimas para sobrevivir, ¿sí? Entonces, al haber gran cantidad de nutrientes en el suelo y al haber gran cantidad de semillas o banco de semillas en el suelo, pues va a generar que que crezcan nuevas plantas, ¿sí? Y no solamente plantas de los organismos que ya estaban, sino, digamos, semillas ya de organismos muy antiguos que se quedaron ahí como en un estado de latencia. Latencia es decir, como un estado de dormición, de dormancia, ¿sí? En el cual la semillita se queda dormida y pues emerge, o me olvidé el proceso, bueno, emerge del suelo de la semilla, ¿sí? Pues para volver a crecer cuando encuentra condiciones óptimas de vida. Entonces, lo que garantiza que nuevas semillas, ¿cierto? Vuelvan a rebrotar, se genere el rebrote de nuevas especies, además que como ya les dije, tenemos el proceso de anemocoria, es decir, que el viento seguramente ha traído nuevas semillas de otros ecosistemas y seguramente van a empezar a crecer tanto nuevas plantas. Estas nuevas plantas van a generar que lleguen nuevos animales a que las consuman y así se va a regenerar tanto la biodiversidad del ecosistema como la funcionalidad del mismo, ¿cierto? Eh, y pues lo que sucedería es que cuando no sucedan perturbaciones o haya ausencia de perturbaciones, ¿cierto? A ver, espérenme, leo bien, que es que no estoy leyendo bien. A los que harían la ausencia de dichas perturbaciones, ya que se fomentan fenómenos. Ah, bueno, eso era lo que les decía, ¿sí? La presencia de dichas perturbaciones, ¿cierto? Causa que se generen procesos de dispersión, lo que les digo dispersión en este caso de semillas y de crecimiento de nuevas plantas, ¿cierto? Procesos de recolonización por parte de esas nuevas plantas, nuevas semillas que están en el ecosistema, ¿cierto? Y además de esos nuevos consumidores que van a consumir esas nuevas plantas, ¿sí? Y además que se generan nuevos procesos de competencia. Yo en ecología les hablé que la competencia interespecífica e intraespecífica, es decir, entre organismos de la misma especie y entre organismos de diferentes especies, garantiza que se controlen las diferentes poblaciones de los diferentes competidores, y es decir, que no haya una población de herbívoros más grande que la población de carnívoros, sino que siempre van a estar en completa fluctuación, en donde en un momento la población de carnívoros va a ser más grande, en algún otro momento la población de herbívoros, y así se van a mantener fluctuando las poblaciones de especies, ¿sí? Por lo tanto, la competencia va a ser un fenómeno que también va a ayudar a mantener la funcionalidad del ecosistema y la misma estructura del ecosistema, ¿sí? Entonces, estos procesos son generados a partir de las perturbaciones o disturbios naturales de los ecosistemas, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hay ausencia de perturbaciones? Cuando no hay perturbaciones de tipo natural en los ecosistemas, solo sería posible encontrar especies de tipo especialista. De los que vieron ecología conmigo, ¿quién me quiere decir que es una especie especialista?
¿Ninguno? Bueno, a reforzar esa memoria o a sacar las diapositivas del semestre antepasado. Bueno, las especies especialistas, lo que quiere decir su palabra, como su palabra lo indica, es que son especializadas en algo. En este caso, cuando hablamos de especies especialistas, es que se especializan en consumir cierto producto, cierto alimento. Entonces, por ejemplo, el caso de los colibríes, ¿cierto? Que son especialistas en tomar néctar de plantas de tipo tubular. Estas plantas de tipo tubular que son todas alargadas y el pico de ellos es el único que logra alcanzar el néctar de estas plantas alargadas, ¿cierto? Entonces, el que hayan únicamente especies especialistas, ¿sí? Va a generar que solamente se fomente la producción digamos, un solo tipo de alimento, en este caso hablando de la polinización, ¿sí? Como solo tenemos una especie especialista que va a polinizar solo un árbol, entonces solo ese árbol se va a polinizar y solo va a generarse esos frutos de ese único árbol, ¿sí? Y así con los diferentes tipos de organismos. Entonces, que los herbívoros solo consumen cierto tipo de planta y al consumir solo cierto tipo de planta, entonces en ese caso se va a disminuir la población de esa planta hasta que desaparezca. Cuando desaparezca esa planta, entonces esos herbívoros no van a tener que comer, se van a morir de hambre. Cuando se mueran los herbívoros de hambre, entonces los carnívoros ya no van a tener que comer, también se van a morir de hambre y se pierde la estructura del ecosistema, ¿sí? Entonces necesitamos como de esas perturbaciones para que el ecosistema se mantenga en una continuidad, como en un flujo de los diferentes organismos, pues para que no llegue a un momento en que los recursos no dan más, ¿cierto? A partir de esas especies especialistas y pues se mueran prácticamente de hambre, ¿sí? Eh, y pues esto pues nos indica que las perturbaciones pequeñas no tendrían efecto alguno sobre la Ahí no biodiversidad. está, si es para venderlo, un kilito de carne, Chicos, si es para eso. chicos, porfa, apaguen los micrófonos. Gracias. Muy rica la carne y todo, pero apáguenlo. Bueno, entonces se me fue la idea. Bueno, les decía que necesitamos que en el ecosistema estén sucediendo todas estas perturbaciones, pues para que se mantenga como en constante regeneración, ¿cierto? Ya les hablé el término de regeneración y se mantenga con los mismos procesos ecosistémicos y flujo de los mismos, ¿cierto? Como les digo, siempre vamos a estar los entes biológicos en constante cambio, ¿cierto? Y en este caso se va a garantizar el aumento o no, bueno, en ecosistemas no perturbados va a disminuir la biodiversidad por esta cuestión. Chicos, ¿me están escuchando bien? Por un momento no se le escuchó, ¿Puede pero ahora repetir, profe? Bueno, listo. Entonces, les decía que estas perturbaciones o la ausencia de perturbaciones en un ecosistema causa la disminución de la biodiversidad, ¿sí? Lo que les mencionaba, que el hambre, ¿sí? El que no haya, el que haya solamente especies especialistas solo se van a enfocar en un tipo de alimento y va a disminuir ese alimento, va a desaparecer. Y al desaparecer el alimento, todas las especies van a morir de hambre, ¿cierto? Básicamente. En ese caso, pues va a haber disminución en la biodiversidad, ¿sí? Y por ello necesitamos perturbaciones grandes, ¿sí? Pues de gran magnitud que no afecten en la totalidad del ecosistema, ¿sí? Porque si tenemos perturbaciones grandes, totalmente drásticas, pues van a causar que se dañe la estructura y funcionalidad del ecosistema y pues debido a esto pues haya una drástica destrucción de hábitat. Por ello, necesitamos de perturbaciones intermedias de tipo natural. Dime, Fernando. ¿y los huracanes vendrían siendo de tipo natural perturbaciones o serían muy fuertes ya? Sí, los huracanes serían de tipo natural. Que en el caso, por ejemplo, no sé, pues es que acá en Colombia casi no suceden huracanes, ¿no? Pero, por ejemplo,
los manglares actúan de cierto tipo de barrera, ¿cierto? Cuando tenemos un manglar bien conservado, actúan tanto de barrera como acuática como de vientos, ¿sí? Obviamente, pues los huracanes van a ser muy altos, ¿sí? Pero de alguna manera actúan de barrera, ¿sí? Sí causan perturbaciones que sí, digamos, va a ser de gran magnitud, pero únicamente va a ser por el lugar donde pase el huracán, ¿sí? El huracán pasa, tiene su camino, ¿cierto? Y pues en ese camino seguramente afecta ciertos ecosistemas, pero no los ha de afectar en su totalidad, ¿sí? Los ecosistemas naturales que no han sido afectados por el hombre, en general tienen grandes extensiones, ¿sí? Por lo tanto podrán tener su proceso de regeneración y recuperación, ¿sí? Sí lo podremos considerar de tipo natural, son de gran magnitud, o bueno, depende del tipo de huracán que se presente, pero sí, entonces en tipos de disturbios naturales, pues podrían ser los huracanes, temblores, deslizamientos, inundaciones, incendios forestales naturales. ¿Qué más? Si se les ocurre algún otro, pues me lo pueden mencionar, ¿sí? Mientras que los disturbios no naturales vendría a ser la deforestación, incidencia de especies invasoras, porque las especies invasoras no llegan por arte y magia del Espíritu Santo, sino que las traemos nosotros mismos, ¿cierto? Contaminación de aguas, contaminación de aire, deficiencia de nutrientes en el suelo, daño a la estructura del suelo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ya podemos diferenciar entre cuál es un disturbio natural y cuál es un disturbio de tipo antrópico. ¿Sí es claro para ti? ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, continuando hablando sobre la teoría del disturbio, ya les puedo hablar propiamente de 3 definiciones básicas, pero en sí lo que les puedo decir es que todos los niveles de la biodiversidad, ¿sí?, tienen o reciben algún nivel de tensión o limitación que afecta su desarrollo, ¿sí? En este caso, cuando les hablo de niveles de biodiversidad, no sé si se los hablé a los chicos de ecología, creo que ya no nos quedó más tiempo. Hay 3 niveles de biodiversidad, que son el nivel alfa, el nivel beta y el nivel gamma, ¿sí? Estos niveles, pues cuando vean biodiversidad lo van a ver, ¿sí? Pero en sí, el alfa es la totalidad del ecosistema cuando hablamos de ecosistemas montañosos, ¿sí? El beta es la biodiversidad de cierto piso térmico, por decirlo así. Alfa, beta y gamma. Alfa, el de toda la montaña, el beta, el de el de todo el piso térmico. Sí, yo estoy hablando. Chicos, ¿me Profe, están es que se le escuchando? escucha entrecortado y no se le escucha. Ay, chicos, qué pena. Sí, es que parece que está molestando mi internet. ¿Pero ya me escuchan bien? Chicos. Ahora, Sí, es que hay momentos que no se le escucha, profe. Y ahorita sí. Ah, bueno, entonces vuelvo a retomar, ¿sí? Les mencionaba que tenemos varios tipos de niveles de biodiversidad, que son alfa, beta y gamma. No sé si a los chicos de ecología se los mencioné esto, si no me acuerdo, porque ya son de los últimos temas. No me acuerdo si se los mencioné o no, pero bueno, en este caso, esos diferentes niveles de biodiversidad son hablando en general de ecosistemas montañosos, ¿sí? Entonces, el nivel alfa, ¿sí?, viene a ser todos los ecosistemas o toda la distribución de los ecosistemas de la montaña. El beta vienen a ser los ecosistemas de cada piso térmico, y el alfa, beta y gamma. El gamma viene a ser la diversidad de cada ecosistema, de cada uno de esos pisos térmicos, ¿sí? Pero bueno, esto cuando vean biodiversidad seguramente lo verán. Y pues en este caso, todo
todo nivel de biodiversidad o todo ecosistema tiene cierto nivel de tensión, ¿sí? Ese nivel de tensión también se entiende como una limitación que afecta el desarrollo del ecosistema. Ya les mencioné que los ecosistemas están en constante cambio, tienen constantes alteraciones que les ayudan a mantener la biodiversidad en sí, ¿sí? Pero entonces, para entender esto, tenemos que hablar de tensión, que en sí, en ecosistemas, la tensión viene a ser un estímulo externo que afecta negativamente al desarrollo del ecosistema, ya sea climático, ya sea atmosférico, bueno, la atmósfera influye mucho en el clima, ya sea de tipo antrópico, ¿sí? Pero es únicamente un estímulo que de alguna manera afecta una o algunas de las variables de ese ecosistema, ¿sí? Y pues esas tensiones están dadas, ¿cierto? De acuerdo a los disturbios ocurridos en el ecosistema, ¿sí? En ese caso, esos disturbios pues van a ser los eventos que suceden en diferentes ecosistemas o en los ecosistemas que pueden ser de tipo discreto, discreto es decir que son disturbios ocasionados o daños al ecosistema pequeños, ¿cierto? O pueden ser de gran magnitud, es decir que alteren o gran cantidad de variables del ecosistema o que alteren gran cantidad de la extensión del ecosistema existente, ¿sí? Y pues esto puede romper con la función del ecosistema, en este caso hablamos de servicios ecosistémicos, con la estructura del ecosistema, es decir, pues en este caso todo lo que yo les mencionaba, la estructura de la red trófica o la estructura de cómo se dan esos servicios ecosistémicos, ¿cierto? En este caso también la estructura de poblaciones y de comunidades, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre un disturbio, se va a afectar la función de ese ecosistema, la estructura del ecosistema, que va a estar influenciada por la estructura de las poblaciones y la estructura de las comunidades de ese ecosistema, además del daño al paisaje. Cuando se quema, por ejemplo, un bosque, ¿cierto? En ese caso, pues teníamos un bosque totalmente verde, frondoso. Cuando se quema, pues vemos es un lugar totalmente pelado, negro de tanta ceniza, y pues da hasta como tristeza, ¿sí? Chicos, nos queda menos de un minuto, no me había dado cuenta, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Gracias.